Desde la redacción de Día Sports aprovechamos para hablar del tema de la jornada en el mundo, porque el Real Madrid, la Casa Blanca, el equipo más importante del mundo, tiene nuevo entrenador. Y ojo, entrenador, no dije director técnico, no dije estratega, no dije líder de grupo, dije entrenador, rótulo que mejor le cabe a Xabi Alonso. Y es muy interesante porque se rumora siempre en las entrañas, en los pasillos del Real Madrid, que Florentino Pérez es un dirigente, la verdad, extraordinario por lo que ha dejado en el club merengue, por los títulos y por la posición de equipo más grande del mundo que hoy ostenta. Todo tiene que ver en su gran mayoría con la etapa contemporánea de Pérez como presidente en sus diferentes momentos con el Real Madrid. Pérez suele alternar, dicen quienes mejor lo conocen, entre técnicos de mano izquierda y técnicos de mano derecha, para pasar en limpio. La izquierda tiene que ver con los técnicos más cercanos, con el manejo de grupo. La derecha tiene que ver con los técnicos más estrictos y más pragmáticos, desde el punto de vista de, por ejemplo, la metodología. En ese orden de ideas, en otros tiempos han llegado tipos como Carlo Ancelotti, y han llegado tipos como Rafa Benítez, polos opuestos en cuestiones como el manejo de grupo, aunque Carlo Ancelotti tuvo etapas, sobre todo en los primeros años del fútbol italiano, con Milan y con clubes que puso en la élite del fútbol mundial, donde destacábamos más su pizarra que su grupo. Hoy se ha invertido la cuestión y entiende él, y por declaraciones, incluso por libros que ha sabido publicar o autorizar, que lo fundamental pasa por la convivencia, por cómo se trata el futbolista y que aporta a los equipos a partir de lo que tiene que ver con el factor más humano, dándole lugar más a lo humano, más a lo mental, que a lo técnico, que a lo táctico o que a lo físico. Cuestiones que él descarga en su cuerpo técnico. Su hijo David en el último tiempo, Pintus en diferentes etapas del Real Madrid, entre otros muy útiles protagonistas. Sin embargo, es un vuelco de un técnico ya longevo para pasar a uno joven. Es un técnico que pasa de perfil del Real Madrid, de uno que dejaba mucho ligado al momento del futbolista, a la jornada del futbolista, a la inspiración del futbolista, a llegar a uno donde se entiende mucho más todo enmarcado en pautas, en modelo, en comportamientos desde el punto de vista colectivo. Y es interesante porque además, y será también uno de los temas a resolver en el transcurso de las próximas semanas, el módulo, por ejemplo, pasará el Real Madrid seguramente de un portero 4-3-3 a una estructura distinta con portero, 3 en el fondo, 2 carrileros, 2 en el medio y 3 más adelantados en campo. Lógicamente es apenas un punto de partida y es apenas uno de los esquemas que utilizó Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen. Pero para esta actualidad del Real Madrid, no un equipo, la verdad, de estos botaratas, no un equipo de estos de presupuesto amplio, de billetera inagotable. Ejemplo, fútbol inglés, Manchester City, Chelsea o clubes de este perfil. Este Real Madrid necesita un entrenador que potencie la gran plantilla que ya hay, porque es una plantilla que, si bien está desbalanceada por una sobrepoblación adelante y una falta de jugadores atrás, es una gran plantilla. Es una plantilla que cuenta con jugadores además que vienen del Castilla y que pueden ser rescatados del conjunto filial para darle un segundo aire, para darle competitividad y para darle un brío distinto al día a día del conjunto merengue. Entiendo, muy seguramente más horizontalidad en la próxima temporada del Real Madrid en lo que tiene que ver con las oportunidades. Ancelotti es un técnico que confía en una base. Una base son 11 titulares, 3, 4, 5 alternativas y no mucho más. Xabi Alonso ha demostrado en los últimos tiempos que goza de alternativas para muchos más futbolistas. Lógicamente cuenta con una base y es una base reconocible la que tuvo en los últimos tiempos en el Bayer Leverkusen, con Radecki en portería, con zagueros como Hincapié, como Tag, con labores importantes de Frimpong por un costado, de Grimaldo por el otro, con Xhaka como hombre relevante en la mitad, con Palacios, con Wirtz, y alternando mucho en la parte de ofensiva, dando un poco simplemente pinceladas de lo que han sido sus más recientes etapas como director técnico en Bayer Leverkusen. Dicho sea de paso, en Bayer Leverkusen ha demostrado que puede gestionar planteles terrenales y sacar rendimientos extraordinarios. Con ese Bayer Leverkusen en la temporada no en curso, la anterior, supo ser campeón de Alemania, campeón de la Copa y campeón y subcampeón de la UEFA Europa League. La verdad, con un conjunto acostumbrado a competir pero no a protagonizar, son cuestiones que difícilmente se repitan. Y en esta campaña, ya con la vara más alta y con un plantel entre desgastado y con cambios, compitió hasta donde pudo en Champions League, fue segundo de la Bundesliga y tuvo un rendimiento más que aceptable, insistimos, en la temporada post-éxito. Por eso le llega en muy buen momento su oportunidad como director técnico del Real Madrid para llegar a potenciar una plantilla que ya, insisto, es muy buena, una cantera que ya es muy buena y sobre todo una plantilla y una cantera que fueron dejadas de lado por Carlo Ancelotti.
es otra conducción, es otro perfil y son otras maneras, pero a este plantel le faltaba fondo de armario porque el técnico nunca confió en esos jugadores llamados reserva. Ahora la misión es contratar muy quirúrgicamente, ya se sabe y es casi que Vox Populi, la llegada de Alexander Arnold, que puede ser una alternativa como lateral derecho para competir con Carvajal, o por qué no pensar en un Alexander Arnold interior por derecha, con esa técnica y con esa visión que tiene, imagino, puede ser una alternativa, o los dos juntos, Carvajal y Alexander Arnold en roles de stopper y de carrilero. Tendrá mucho que ver con esas primeras pinceladas de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. Después se habla mucho de un central como Huijsen, un caso curioso con pasado reciente en el fútbol inglés, y uno de estos tapados que buscará el Madrid potenciar ahora vestido de blanco. Y en la izquierda, para reforzar una línea que es la que más necesita, la posterior, llegaría Carreras, un lateral izquierdo surgido de la cantera del Real Madrid, con paso por el Manchester United y recientemente por el fútbol portugués, y que puede ser una alternativa interesante. No es el nuevo Roberto Carlos, no es el nuevo Marcelo, pero promete. Jugador de la casa, español, conoce un poco las dinámicas locales y podría ser interesante su irrupción en el conjunto merengue, que igualmente requiere más alternativas, por ejemplo, en la mitad de la cancha. Se ha hablado mucho en los últimos días y en las últimas semanas de los argentinos Enzo Fernández y Alexis McAllister, un perfil ideal para este Real Madrid que tiene jugadores físicos en Tchouaméni, en Camavinga, pero que le falta ese futbolista que le dé esa cuota de pausa, claro, despliegue, pero también llegada al área con lucidez, como son estos dos mencionados jugadores argentinos, con almas de enganches, pero reconvertidos en destacados mixtos o mediocentros. Y seguramente arriba va a requerir de tener un 9 de perfil tradicional, con la gran acumulación y el overbooking, como dicen los ingleses, la sobrepoblación de extremos izquierdo que tiene. Me parece que puede ser importante desprenderse de uno de los de arriba, llámese Rodrigo, llámese Vinicius o Mbappé. Pienso más rápidamente en Rodrigo o en Vinicius con una oferta meteórica del fútbol árabe como alternativas a que partan del Real Madrid. Por lo demás, con la base que describimos, con la cantera del Madrid siempre útil, porque repasen ustedes que la Masía tiene mucha fama y bien ganada, por cierto, porque ha sido muy importante el aporte de la Masía a los últimos grandes equipos del Real Madrid. Si no miren el más reciente, el equipo en curso de Flick tiene mucho aporte de la Masía, ni hablar de los conjuntos de Guardiola o de Luis Enrique, equipos importantes en eras contemporáneas. Pero el Madrid tiene una cantera prolífica, forma, pero no aprovecha, no promueve, exporta jugadores a distintos clubes del exterior en muchos casos y también alimenta lo que es la mediana liga local, lo que son los clubes de segundo renglón. Mucho jugador importante, relevante de la liga, tiene el sello de formación de la fábrica, lo que pasa es que no los aprovechan. Y el caso de Carreras, como el caso de Carvajal, por ejemplo, demuestra que a veces se requiere de un técnico que aproveche bien a los de la casa, que les dé oportunidades, que los entienda, que los empodere y que les permita crecer. Xabi Alonso puede ser ese hombre que ya trabajó en la fábrica, que ya trabajó en la casa, que conoce el Real Madrid y que sabe perfectamente qué se requiere para triunfar vestido de blanco, aunque ha sabido triunfar vestido con muchos colores. Lindo reto para él, me parece, a modo de proyección, que es lo que ustedes seguramente buscan también, que es definitivamente un salto de calidad desde el punto de vista de actualidad, de metodología y de modelo de juego, y que este Real Madrid, si logra compaginar la idea de Xabi Alonso con la plantilla, con la cantera, con los refuerzos, con la directiva y con la gente, me parece que no debería tener techo y deberíamos observar la mejor versión de Mbappé, pese a que marcó casi unos 40 goles a la grabación de este video, o de Vinicius, Balón de Oro o figura contemporánea, logrando compaginar esos nombres con hombres que le permitan al equipo ser mucho más funcional, mucho más integral y, lógicamente, mucho más eficiente desde el punto de vista colectivo. A ustedes, gracias por la fiel sintonía. Y aquí los dejamos. Compañero, calificación del video, ya que lo escuchó todo. 10 de 10. Muy bien, qué generosidad. Y aquí está el resto del equipo esperando por Fútbol Total, de Fútbol se habla así, D-Sport Noticias y todo lo que producimos para ustedes a través de la señal de D-Sports. Gracias por la fiel sintonía aquí y en todos los espacios y los esperamos con mucho más.